Bueno, buenos días a todos. Hoy es la sesión de pediatría que por esta ocasión fue excepcionalmente en viernes. Tenemos de invitadas a las doctoras Virginia Díaz, que ella es infectóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, y la doctora Erika Montijo, que es gastroenteróloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y que ha estado muy involucrada con casos de hepatitis fulminante a lo largo de varios años. Entonces, pues la plática de hoy pues es sobre la hepatitis grave de origen desconocido, la hepatitis aguda infantil de origen desconocido, que creo que puede tener mucho interés. Entonces, pues adelante, doctoras, muchísimas gracias por venir. Hola, muy buen día. Agradezco la invitación y bueno, vamos a platicar en esta mañana acerca pues de un tema que ahorita es de suma interés y vamos a ver pues cuáles son las realidades que tenemos y tampoco llevamos pues el conocimiento que tenemos está empezando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Es importante pues saber que tuvimos una pandemia, estamos todavía terminando una pandemia por el SARS-CoV-2 y pues a finales del año pasado, como se van a dar cuenta, e inicios de este año, pues empezamos a tener problemas y algunos datos referentes con respecto a la enfermedad infecciosa de hepatitis. En esta plática agradezco que la doctora Montijo se encuentre con nosotros porque creo que enriquecerá mucho esta ponencia. Empezaremos con la definición de hepatitis aguda y crónica, porque no todo es el concepto que estamos manejando de hepatitis grave. Las manifestaciones clínicas, la epidemiología de la hepatitis en México, definición de caso de hepatitis aguda grave, que los casos que se presentaron en octubre en Alabama, el reporte de Reino Unido, cuál es el abordaje, y la doctora Montijo nos presentará la revisión que tiene de 19 años de hepatitis fulminante aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues para mí siempre es un placer hablar de estos temas que en general pues me apasionan y la verdad es que creo que poder plantear un panorama general de lo que es la hepatitis aguda en niños nos va a permitir entender qué es lo que pudiera estar pasando en este momento y como siempre hemos mencionado, no entrar en pánico, pero sí estar en alerta y saber muy bien bajo qué definición y bajo qué condiciones podemos ingresar o no un niño al hospital. En general, hay que recordar que una hepatitis, como su nombre lo dice y como todos lo sabemos, pues simplemente es la inflamación del hígado. Recordar, el hígado está formado por células. Estas células tienen dentro de sí, que son como unos popotitos, que son las vías biliares. Pero cuando hablamos de hepatitis, estamos hablando justamente de esas células que se inflaman y no importa la causa que las inflame. Una hepatitis puede ser causada por múltiples situaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de la parte de conocimiento de la hepatitis, tenemos que recordar que hay hepatitis aguda y existe una hepatitis crónica. La hepatitis aguda es la que nos va ahorita a tomar en cuenta y debemos de pensar la siguiente, que esta hepatitis aguda nos va a dar un inicio súbito, es decir, un niño previamente sano empieza a tener ciertas manifestaciones clínicas, pueden ser diversas causas, debemos nosotros estar pendientes de qué hay alrededor, si hay otros casos, si hay alguien más enfermo. Y, ojo, la mayoría de las hepatitis agudas en niños, recuerden que son asintomáticas, la mayoría son anitéricas, ni siquiera las vemos, ni siquiera sabemos que están presentándose. Y también otra cosa muy importante, la mayoría de las hepatitis en el mundo agudas van a ser de leves a moderadas. Y entonces podemos entrar así en la clasificación, que es dentro de las hepatitis aguda, como decíamos, tenemos muchas etiologías, pero tenemos que centrarnos en que la más frecuente en niños son causas infecciosas. Pero tenemos que determinar, o tenemos también que tener en nuestra mente que puede haber causas como fármacos o algunas sustancias que pueden ser tóxicas, fármacos tan sencillos como el paracetamol, es decir, que todos los niños lo toman, o algunas sustancias como incluso algunos fertilizantes o algunos para matar bichillos de estos que tenemos a veces incluso en casa. También tenemos una causa autoinmune, que es algo que está tomando mucha importancia y que pueden ser las más complicadas o las que se nos pueden ir a situaciones más crónicas o graves.
También hay que recordar que algunos niños, sobre todo los menores de 5 años, el debut de una manifestación metabólica del hígado puede ser secundario o puede ser la primera presentación como una hepatitis aguda. Y obviamente, y siempre hemos tenido toda la vida, hepatitis de etiología idiopática. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ya le hicimos mucha cantidad de estudios, todos los estudios que tenemos a nuestro alcance, no encontramos la causa específica de esa hepatitis. Dentro de las causas, sobre todo dentro de las causas infecciosas, debemos de recordar que los virus son el número 1. Y dentro de estos virus siempre es muy importante dividirlo en 2 grandes grupos. Uno, que es aquellos que son los hepatotrofos, ¿sí? Y estos son, recuerden, por letras de la A a la E. Estos son los más frecuentes y dentro de estos, en nuestro país, en Latinoamérica, la hepatitis A sigue siendo importante, aunque ya veremos que ha disminuido en cierta forma. Después tenemos todas las otras causas de hepatitis virales. Dentro de estas siempre se ha mencionado virus como, por ejemplo, citomegalovirus, parvovirus, Epstein virus, adenovirus. Entonces, quiere decir que todos estos grupos de virus también pueden causar hepatitis, pero ojo, normalmente no es que vayan directo solo contra el hígado, sino que más bien hicieron una viremia y tenemos o podemos tener manifestaciones en otros lugares. Hay otros agentes infecciosos, pero son menos frecuentes. Ahora, dentro de las causas que no son como tal infecciosas, tenemos las autoinmunes, tenemos algunas causas anatómicas, tenemos las metabólicas, como ya habíamos mencionado, y no olviden las causas por medicamentos, que también es un patrón difícil de diagnosticar, pero que tenemos que tomar en cuenta. Las manifestaciones clínicas. Todos sabemos que, a pesar de que la mayoría, pues, obviamente no cursan con ictericia y por lo tanto se vuelven como asintomáticas, pero las que nos importan en este momento es un niño que empieza a estar amarillo. Recuerden que la coluria es una manifestación que a veces los papás la notan antes o un poquito antes que la presencia de que se ven amarillitos. Algunos papás refieren las evacuaciones claras o blanquecinas, pero esta no es tan fácil de determinar, sobre todo en niños escolares o adolescentes. Algunos niños en esta ocasión o en otras, sobre todo si estamos hablando de algunos virus que pueden ser enterovirus o que están dañando también alguna otra parte del sistema digestivo, pueden tener diarrea, dolor abdominal, fiebre, náusea y vómito. Y aquí es donde tenemos que como tomar mucho en cuenta esto. Recuerden que la forma más grave de una hepatitis aguda es la hepatitis fulminante. Cuando nosotros oímos la definición que está dada internacionalmente como hepatitis grave de origen desconocido, podríamos pensar que todas se van a hepatitis fulminante, y ya nos va a explicar esta parte Vicky, pero recuerden, una hepatitis fulminante tiene una definición muy clara. Primero, el paciente puede o no tener alteraciones neurológicas, es decir, darnos unos datos de encefalopatía. Los datos de encefalopatía del niño pequeño hasta el adolescente son bien variadas. Por ejemplo, el niño chiquito, menor de 1 año, de menor de 5 años, a veces lo único que tienen es alteración del sueño, es decir, a veces están dormidos en el día y en la noche muy irritables, si es lo que nos refieren los papás, o están todo el día llorando o muy somnolientos, y obviamente ya en el niño escolar y adolescente, pues ya podemos clasificar mucho más fácilmente lo que es la encefalopatía. Y lo más importante, lo que nos va a dar también el foco de en qué momento digo yo que un paciente tiene hepatitis fulminante, cuando le tomo tipos de coagulación y el TP está mayor a 15, el INR mayor a 1.5, y esto normalmente acompañado de datos de encefalopatía. Es muy importante que si yo encuentro a un niño con datos de prolongación de tiempos de coagulación, ponga vitamina K. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una deficiencia. Si se corrige esta situación en 12 a 24 horas, entonces no entra en la clasificación de hepatitis fulminante. Si no se corrige, entonces entramos en clasificación de hepatitis fulminante. Y ojo, si el paciente tiene un INR mayor de 2, aunque no tenga datos neurológicos, queda dentro de la definición de hepatitis fulminante. Son pacientes graves, son pacientes que se tienen que internar, pero ya nos explicará Vicky que no es lo mismo que la definición que se está dando ampliamente a todos los pacientes actualmente. Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar es acerca de la epidemiología para darnos una idea, como decía Erika,
que no todas las hepatitis son fulminantes ni todas entran dentro del rubro del nuevo concepto. Entonces sabemos que la hepatitis ocasionó en la época de la colonia una gran mortalidad, casi el 50% de la población falleció por hepatitis. Es una enfermedad, las más conocidas, bueno, son la hepatitis A, la hepatitis B. ¿Y qué se ha hecho en México? Bueno, sabemos, para darnos una idea que eso nos ayuda mucho, es desde los 90 está registrado en el país la vigilancia epidemiológica de las hepatitis virales del SINAVE. Esta nos ha permitido conocer pues cómo ha ido evolucionando la presencia de hepatitis. La hepatitis A es tan frecuente que mucha gente dice que si fuera fluorescente, pues todo México seríamos fluorescentes. La realidad es que es muy frecuente. Del 90 al 99 tenemos una detección de 217.513 casos, predominando la hepatitis A en un 85%. Siguiéndole la hepatitis B en un 3.7%, pero esto es, no hay otras hepatitis porque no se buscaban. Hasta el 2000 se encuentra el reporte de la hepatitis C, y entonces si se dan cuenta, podemos observar que el primer lugar lo lleva hepatitis A con 79%, hepatitis B con un 6% y hepatitis C con un 11.7%. Entonces, a través de este reporte, sabemos que en México, si se dan cuenta, estos son los reportes del 2010 al 2020, pues la hepatitis A, tenemos en este periodo más o menos 139,000 casos durante este periodo. Y lo que llama la atención en esta gráfica es que pues, del 2010 al 2020, pues sí ha ido disminuyendo con un pequeño incremento en el 2019, pero prácticamente ha ido en disminución, y esto se ha asociado pues a las medidas de aseo, así como a la vacunación, que es muy importante. Y bueno, a nosotros como pediatras, digamos que es la que más importancia tiene, porque si se dan cuenta, abajo vienen los grupos de edad, y pues son los niños los más afectados, entrando en el rubro pues, de 5 a 9 años. La hepatitis B también ya vimos que es la segunda causa, y vamos a tener que bueno, también tenemos una presencia mucho menor. Tenemos en este periodo 7,700 casos, los cuales también ha ido disminuyendo considerablemente, y estos asociados por la vacunación. Y el grupo de edad, pues ella es en adultos, va en un rubro de 25 a 44 años. Y el último que está en los registros, que son los virus hepatotróficos, como mencionaba Erika, que afectan directamente el hígado, pues vamos a tener que es la hepatitis C. Estos también ha ido disminuyendo, pero los casos son menores, y vamos a darnos cuenta que el grupo de edad pues, ya son adultos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta con este nuevo concepto, esta nueva definición? Bueno, la OMS empieza a definirlo como hepatitis infantil de origen desconocido, y da 3 rubros, uno como confirmado, que hasta hoy todavía no existe una definición de confirmado. Probable es la persona que presenta hepatitis aguda, que no está ocasionada por los virus hepatotróficos, que son del A al E, con transaminasas séricas por arriba de 500, y que tiene de 16 años o menos, desde el 1 de octubre del año pasado. Y tenemos también que asociación epidemiológica es aquel que haya tenido contacto estrecho con un caso probable. Ahora, para no empezar a hablar mucho, porque obviamente en todos estos meses pues ha cambiado, y prácticamente cada semana se modifican. ¿Cómo es la última definición que tenemos en México? Que es del 19 de mayo, caso sospechoso es toda persona con menor o igual a 16 años de edad que presenta hepatitis aguda con AST o ALT mayor a 500 sin etiología desconocida. Sin etiología conocida. La realidad, esto es extremadamente amplio. O sea, eso es algo que debe de quedarnos claro, porque pues todos van a entrar en esto.
¿sí? Entonces, no todos, como nos vamos a dar cuenta, van a desarrollar la complicación más grave. Y el caso probable se considera como todo caso sospechoso con resultados negativos a virus de la hepatitis A/E en el INDRE o si lo tienen ustedes también en el caso de la consulta privada. Y el caso confirmado, pues todavía no tiene definición, porque la verdad es que no tiene definición porque no tenemos todavía la seguridad de cuál es el agente infeccioso o tóxico o metabólico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? La realidad es que muchas personas, lo que estamos viendo con la evolución es que aquí en México, bueno, no se ha incrementado la cantidad de hepatitis que normalmente se presentan. Entonces, este artículo nos revisa los últimos 5 años en Europa, en lo que es en Europa, de algunos países, la prevalencia de hepatitis. Y en Italia, España, Suiza, Reino Unido, Ucrania y Israel sí se está viendo un incremento en las cuestiones de los casos de hepatitis. Ahora, ¿dónde empieza? Voy a presentarles parte, lo que tenemos en Estados Unidos y lo que se tiene reportado en Europa. La realidad es que todavía no hay una publicación formal. Son informes, como se dan cuenta, bueno, las referencias son de la CDC. La última referencia fue hecha el 18 de mayo, en la cual la CDC nos hace una revisión muy buena y creo que es la más fina en cuestión de datos importantes para el clínico, pero sí hay que considerar que son muy poquitos casos. Entonces, ¿dónde empieza en Estados Unidos? Pues en Alabama. En octubre se reportaron la presencia de 4 niños menores de 6 años que acuden al servicio de urgencias en el hospital pediátrico, que tienen un cuadro clínico, como comentó Erika, pues desde una hepatitis aguda, que es muy común, hasta una falla hepática, que es muy grave. Todos los 4 niños estuvieron positivos para adenovirus y 3 fueron del tipo 41, sin enfermedad de base. Tuvieron alguna medicación en casa como era paracetamol, 1 nada más. No vienen de un solo lugar, sino vienen de varias regiones del estado. Y el día 4 de noviembre, bueno, se avisa a los médicos acerca de esta presencia de hepatitis. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, realmente entonces empezaron a revisar si existía alguna estacionalidad del adenovirus y vieron que no hay una estacionalidad franca. Y ellos revisaron, empezaron a ver si se relacionaba con los virus, como es 41 y 42, pues la pregunta es qué tan frecuente es ese virus. Y vieron en el reporte, ellos tienen un reporte nacional de adenovirus en específico, y si se dan cuenta del 2003 al 2016, pues ellos dicen que en el top 10, pues no está el tipo 41, que es el que se está relacionando más con esta patología. De hecho, ocupa el lugar 14. Los más frecuentes son el 3, el 2, el 1. Hasta hoy, lo que están revisando son los 12 casos, desde octubre a mayo, son 12 casos que abarcan esta definición. Van a estar que los 12 fueron hospitalizados con una edad media de 2 años, 2 requirieron trasplante y no llevan muertos. Los hallazgos de laboratorio. Bueno, los hallazgos de laboratorio, ¿qué es lo que encontraron? A ellos revisaron los 12 pacientes y en el 100% fueron positivos para adenovirus. Es importante, y algo que para la cuestión práctica, es que para el diagnóstico se debe de hacer con carga viral en sangre, no en plasma. Entonces es muy importante que si ustedes, como vamos a ver más adelante, que lo tengan como en cuenta. Se encontraron adenovirus del tipo 41 en el 45% y tipo 40-41, la razón es que hay algunos paneles que no llegan a diferenciar específicamente si es 41, fueron del 17%. Y detección de otros virus. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y que hay que entender, porque cuando veamos más adelante cómo se aborda por el INDRE, es muy diferente el abordaje.
diagnóstico, porque ellos están buscando todo lo que se asocie, no cuál es la causa de la hepatitis, sino, bueno, le busco en evacuaciones, le busco en orina, y entonces por ellos hicieron lo mismo, pues porque son los resultados de centros de concentración, o sea, de referencia. Por ejemplo, ellos los mandaron a la CDC, ¿sí? Entonces, la CDC busca qué hay en cada uno, pero se ha visto que no tienen relevancia. Han sido aislados casos de enterovirus, virus sincicial, coronavirus, OC47, pero si yo, por ejemplo, le tomo a un niño un panel respiratorio, pues van a estar colonizados por virus, que es lo que hemos visto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no caer en mandar estudios, 1000 estudios que no son necesarios. Entonces, bueno, ellos hicieron una revisión acerca de las manifestaciones clínicas. Aquí ya no revisaron los 12 pacientes, sino nada más 9. Y en ellos encontraron, pues, prácticamente las manifestaciones son igual que una hepatitis, con náusea, diarrea, fiebre, como les comentaba la doctora Montijo, pues no hay nada que llame la atención, ¿no? Y en la exploración física, pues algunos, la más frecuente, aunque no es común, es que tengan ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, y pues el 11% desarrolló encefalopatía y ascitis. Las transaminasas estuvieron elevadas, pues es parte de la definición para entrar en este grupo, y las bilirrubinas también, así como si se dan cuenta, bueno, pues el INR tiene de 1, la mediana fue de 1.2. Esto quiere decir que no todos entran en el rubro que tocó Erika, que es fulminante, ¿no? Ellos encontraron algo importante, es que nadie toca este punto, es que cuando yo tomo una carga viral para adenovirus, pues puede ir desde 0 copias hasta 1 millón de copias. Ellos tuvieron una media de 11.060 copias, lo cual no es muy alto, porque estamos acostumbrados que cuando una infección viral podemos ver ya valores de millones, de 1 por 10 a la 6. Pero bueno, esos son los datos que se están apenas recopilando. También, como vamos a dar cuenta, bueno, pues el Epstein-Barr también puede llegar a ocasionar hepatitis, pero las cargas virales fueron muy bajas y estas no se relacionan. Algo importante es que también las cargas virales se deben de acompañar con una serología de Epstein-Barr, porque ya lo van a ver, como les va a comentar Erika, bueno, algunas veces los casos pueden tener 1.680 copias, pero puede permanecer, es un virus latente. Entonces, no es un virus que desaparezca. ¿Qué es lo que ocurre? Que puedo tener 1.680 copias que no son tan altas y una IgM negativa. ¿Esto qué quiere decir? Y una IgG positiva, que en algún momento tuvo una infección por Epstein-Barr y todavía en sangre anda circulando, pero eso no quiere decir que es la causa de la hepatitis fulminante. Eso es importante porque cuando lleguemos a identificar el germen, muchos de los médicos quieren dar manejo antiviral. Y la realidad es que cualquier antiviral en este tipo de pacientes tiene muchos efectos colaterales. Entonces, hay que tomar una decisión muy, muy bien analizada para no cometer más daño. Sí, que eso es importante. Todos estos pacientes fueron negativos a hepatitis A y E y a SARS-CoV-2. Donde en Estados Unidos no se han relacionado con SARS-CoV-2, no encontraron ninguna correlación con autoinmune, metabólico, midieron aminoácidos séricos, ácidos orgánicos urinarios, no encontraron nada, y otros que se estudiaron fueron los niveles de acetaminofén, pero tampoco han encontrado ningún problema. Estos también es importante porque es uno de los estudios que nos dice que encontraron en el hígado. Llegaron 6 a biopsia hepática, el 66%. Bueno, pues en realidad encontraron diferentes grados de hepatitis, ¿sí? Desde nada más inflamación, necrosis focal, pero algo muy importante es que ninguno demostró el adenovirus necrosa y se hace una necrosis confluente. Ninguna mostró eso, que eso es una gran interrogación, porque entonces, ¿es o no es el adenovirus la causa de la hepatitis? Sí, entonces, como veremos más adelante, puede ser que haya sido el desencadenante de una respuesta autoinmune, como muchos de los virus, pero eso está todavía en duda.
no se identificaron inclusiones virales, que lo cual es muy raro, en microscopía electrónica en todos los pacientes con biopsia. También la tinción de Eber, que es para Epstein-Barr, fue negativa, o sea, no está en el hígado el Epstein-Barr. Y la carga viral en adenovirus en tejido fresco se reportó positivo en 2 de 3, pero aquí me hacen una mención que puede ser que esté positivo porque se haya contaminado por la sangre. Entonces eso es importante, o sea, no porque esté en el hígado, sino porque se haya contaminado al tomar la muestra y que lo que yo esté midiendo no sea el hígado, sino sea la sangre con la que se contaminó la biopsia. Entonces, no todos estos pacientes, de los 9 pacientes, 6 evolucionaron adecuadamente y el 3%, el 33% desarrolló falla hepática, pero vuelvo a mencionar, 9 pacientes realmente no tienen una importancia, o sea, no podemos tomarlo como ejemplo para todo lo que viene. Habrá que esperar la revisión, como vamos a ver más adelante, que van a salir seguramente en estos días, más grande, que ya tiene 180 pacientes en Estados Unidos. De estos 3 pacientes con falla hepática múltiple, 1 se recuperó espontáneamente y 2 fueron a trasplante de hígado y hasta el momento están vivos. ¿Qué está reportado? Bueno, la serie más grande hasta el momento es la de Reino Unido, que revisa de enero del 2022 al 16 de mayo, pero también es una casuística más grande porque el grupo de edad de niños pues, es mucho más grande, o sea, ella ya abarca a todos los niños menores de 16 años. Entonces, ellos reportan 197 casos que no tienen hepatitis A y E con transaminasas mayor a 500, y de estos se fueron a trasplante hepático el 4%. La hipótesis que puede ser causada, bueno, pues son adenovirus igual, SARS-CoV-2 y algún componente toxicológico. Ellos encontraron en el 68%, en esta gráfica lo que ustedes pueden ver son los diferentes, en la parte inferior están los diferentes virus en verde, que está, lo más importante son los verdes, que es lo que está detectado. En estos pacientes, si se dan cuenta, el más frecuente pues, fue adenovirus y después con un 15% SARS-CoV-2, Epstein-Barr, pero sabemos que muchos de ellos no causan infección directa, o sea, no son hepatotróficos, sino, como comentaba Erika, sino ocasionan una hepatitis reactiva, ¿sí? No con transaminasas tan altas. Entonces, y algunos, por ejemplo, como herpes 6, pueden ocasionar viremias transitorias, lo cual tampoco quiere decir que sea la causa de la hepatitis. Entonces, cuando lo que está ocurriendo es que están como ahora tenemos muchas técnicas diagnósticas muy buenas, pues ahora le echan un boom a todo, pero la realidad que de los resultados hay que ser muy cautos para interpretar realmente qué es lo que está ocasionando la hepatitis. Y ellos estudiaron también el fluconazol. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que hasta en el momento existen? Bueno, que tengan una susceptibilidad, que además del adenovirus, él tenga una respuesta autoinmune diferente el huésped y ocasione una hepatitis tanto por dueño directo así como inmunológico. Que realmente exista un incremento de presencia de adenovirus que en Estados Unidos no se ha reportado. En Europa se ha visto que se le incrementaron las infecciones, pero gastrointestinales por algunos adenovirus 40 y 41. Pero habrá que esperar un poco más con los datos. La respuesta del huésped que haya tenido una infección previa a SARS-CoV-2, sí, porque, bueno, aquí los europeos lo relacionan mucho porque sí encontraron SARS-CoV-2 positivo, pero pues en Estados Unidos no se ha encontrado. Que tengan coinfecciones adeno más otro virus, la cual tampoco se ha reportado hasta el momento, o que no nada más sea el adenovirus, sino que esté aunado a algo del ambiente o algo tóxico o a una enfermedad metabólica. Entonces, prácticamente en Inglaterra son de la misma casuística que vimos anterior, pero aquí mencionan igual nada más rápidamente, no hay nada diferente, y el cuadro clínico igual es muy amplio, igual que una hepatitis, nada que llame la atención.
Y bueno, lo último es los reportes. En este reporte de la CDC habla, nada más menciona los reportes preliminares, que seguramente va a salir algo más oficial más adelante. Hasta el momento se encuentran, bueno, hasta el momento del 18 de mayo se encuentran 180 pacientes en estudio de 36 jurisdicciones. Los casos fueron reportados de octubre a mayo del 2022. Fueron más de 90, el más del 90% fueron hospitalizados, 8% requirieron trasplante, que son 14 pacientes de estos 180, y 5 murieron, pero están bajo investigación. Y más del 50% detectaron un adenovirus. Entonces, bueno, ¿qué es el adenovirus y en quién estaba descrito? El adenovirus es un virus DNA que en los últimos años hay más de 120 serotipos. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando yo pida un método diagnóstico, pues debo de saber que debe de incluir al F41. Existen 7 especies de la A a la G. Y este artículo en especial, porque hay pocos, hace una revisión en pacientes inmunocomprometidos de 89 casos. El 48% se le hizo autopsia y pues 52 fueron fueron biopsias y los demás autopsias. O sea, eso sí llama la atención, pero es muy importante que este artículo hace una revisión del 1960 al 2014, entonces realmente tampoco no teníamos mucho apoyo ni de diagnóstico ni de tratamiento para este tipo de patología que era muy grave. Vamos a ver cómo los trataron, pues la reducción de la inmunosupresión, otros los retransplantaron y prácticamente también una de las opciones cuando se tiene claro que es un adenovirus, pues es el antiviral que inhibe la proteasa, por lo tanto la replicación del virus, es el cidofovir y nos ayuda también el uso de gamma-globulina. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, lo que sí hemos visto, enfermedades sistémicas aquí en el instituto, es que los pacientes trasplantados son los que sí desarrollan este tipo de enfermedad sistémica. Con la inmunoglobulina se detiene la inflamación, pero vuelve a reaparecer finalmente. Entonces, el antiviral sí hace que se disminuyan las cargas paulatinamente. En niños, algo importante, que en estos pacientes, si se dan cuenta en la tabla, bueno, no todos vieron adultos y niños. Los niños tenemos que se presentaron 57 y adultos 32. En los niños lo que se presentó fue el serotipo 5, tipo C. Entonces, esto es diferente a la enfermedad que estamos cursando actualmente, porque se está asociando con el F41. Entonces, esta enfermedad se presenta en pacientes inmunocomprometidos, pero era otro tipo de adenovirus. Entonces, eso creo que también es importante, porque uno dice, bueno, es que sí, se presenta en pacientes inmunocomprometidos, sí, pero era otro serotipo. Entonces, hay que siempre analizar que como aprendimos, como estamos aprendiendo con el COVID, que las enfermedades infecciosas, así como los microorganismos, están evolucionando. Y nosotros tenemos que ver que muy probablemente muy factiblemente, algo pasó en ese 41, si es que se llega a asociar realmente, que algún cambio, hubo alguna mutación que ahorita en vez de ser un virus que no ocasionaba afectación hepática, pues sí lo está ocasionando. Y de estos, prácticamente la hepatitis por adenovirus, imagínense, si es raro en trasplante hepático, se presenta de un 2 a un 4%. Algo importante es que, como les comentaba, cualquier antiviral no es inocuo y cidofovir tiene ciertas características muy importantes para que tengan en cuenta que cuando debe de haber un diagnóstico muy preciso para empezar a usar algún antiviral como este. El cidofovir no se consigue en México y lo que se conseguía era el Probenecid y ya actualmente tampoco se consigue en México, hay que traerlo de Estados Unidos. Entonces, ya les comenté que inhibe la síntesis del ADN viral
Y algo importante es que se requiere, es totalmente nefrotóxico, con una sola dosis de cidofovir sin tener el protocolo, la elevación de la creatinina puede ser 2 o 3 veces. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado porque son pacientes muy lábiles. Entonces, si se dan cuenta, primero, pues es como quimioterapia, ¿no? Se hidrata, se tiene que hiperhidratar, puede llegar a tener reacción anafiláctica, entonces se premedica, se da el Probenecid para disminuir el riesgo de daño renal, y así se lleva el protocolo y se administra una vez por semana. Entonces, yo luego, si en algún momento requieren utilizarlo, la dosis por la que deben de iniciar es de 3, puede ir de 3 a 5, pero hay que evaluar la respuesta de cada paciente. Entonces, bueno, ¿qué hace el INDRE? El INDRE lo que hace a nivel nacional es, tengo un caso probable de hepatitis de aguda grave desconocida, lo que tengo que hacer es tomar laboratorios básicos, que vamos a ver ahorita cuáles son, y también tomar laboratorios básicos y tomar hepatitis A, E. La realidad es que en México tenemos diagnóstico de A, B y C, D y E realmente no se encuentran porque los registros sanitarios de esos reactivos no hay. Entonces, muchas de esas muestras vamos a tener que enviarlas a Estados Unidos a maquilar. Entonces, lo que pide el INDRE es que se avise al servicio de epidemiología, ellos harán un estudio epidemiológico, lo subirán a la base, le enviarán estos datos que les van a pedir es el panel viral y las transaminasas y un resumen clínico. Entonces, esto es lo que pide el INDRE, pide suero, plasma, heces y exudado faríngeo. La realidad es que eso se ve muy bonito, pero hay que recordar que el INDRE pues va a tardar, esto es para estudio epidemiológico. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Que eso es importante porque prácticamente se está tardando de 2 a 3 semanas en darnos el diagnóstico y nosotros pues, somos clínicos y tenemos al paciente en la cama. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, prácticamente vamos a enviar en todo paciente que se caiga en la definición, pues podemos enviar, o sea, que se requiere hospitalizar, serología para hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y obviamente serología para Epstein-Barr, las PCRs buscando adenovirus en específico, ver si abarca el F41, Epstein-Barr, herpes 6, 7, CMV, parvovirus. Y lo básico en los laboratorios son biometría, ALT, AST, GGT, bilirrubina directa, como les comentó, para detectar en qué momento se puede ir a gravedad, pues el INR, el TP y el examen general de orina. ¿Por qué pedir tantas muestras? Lo que ahora está ocurriendo, y se van a dar cuenta, es que ¿por qué está pidiendo el INDRE? Manda prácticamente de todos los exudados, está mandando. Porque lo que se quiere hacer y lo que está haciendo tanto Estados Unidos como el INDRE es hacer la metagenómica. ¿En qué consiste? Yo voy a meter mi evacuación y me va a detectar por secuenciación masiva, me va a detectar múltiples microorganismos y va a decir, los más frecuentes son este y este. O sea, son secuenciaciones de toda la microbiota, de los microorganismos que se tienen. Entonces, seguramente esto nos va a ayudar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y que es algo, porque uno diría, bueno, ¿y por qué yo no sé? Porque no sabemos todavía que ese adeno 41, ¿qué tiene de diferente al adeno 41 previo? Lo que ocurre es que se requiere una carga viral muy alta. Ayer estaba yo leyendo la publicación de la CDC y decía, para hacer metagenómica, nosotros requerimos CTs por abajo de 33. Esto quiere decir que tengan cargas virales por 1 por 10 a la 6, o sea, millones. Si se dan cuenta, yo ya les dije, generalmente lo que presentan es de 1 por 10 a la 3 a 1 por 10 a la 4. Entonces, todas las muestras que se están consiguiendo no alcanzan la concentración para hacer este tipo de estudios. Pero bueno, esto es lo que viene en un futuro y que probablemente ahorita necesitamos cantidades muy altas, pero en un futuro
seguramente se hará alguna implementación que podamos conseguir a partir de la muestra. Ya no necesitamos cultivos y vamos a determinar cuáles son todos los agentes infecciosos que tiene ese paciente en específico. O sea, ya es medicina focalizada al paciente para que uno tome decisiones clínicas. Ahora les va a presentar Erika, pues la casuística que les comentaba. Creo que con todo lo que nos ha platicado Vicky, también es saber el panorama que tenemos nosotros, tal vez en un solo hospital, sí es cierto, de todo el país. Sin embargo, creo que somos, pues algo es un reflejo de lo que implica en general en todo el país. Lo que es muy importante es que en este periodo de estudio que está abarcando de 2002 a diciembre de 2021, hemos tenido 141 pacientes que han entrado dentro de la clasificación de hepatitis fulminante, por lo tanto han estado internados, los hemos estado siguiendo y se le han hecho estudios. Igual que como ocurrió en el estudio de adenovirus, pues obviamente los pacientes de 2002 tenían menos estudios que los que podemos hacer en este momento. Sin embargo, sí hemos visto tendencias muy interesantes que pueden ayudar a conocer qué es lo que pasa o qué es lo que sucede cuando nos llega un paciente ya con una hepatitis fulminante. Me gustaría que en esta gráfica que estamos viendo ahora pudiéramos valorar que dentro de las causas más importantes, estamos viendo que las indeterminadas, es decir, tenemos hasta un 48% de pacientes que llegan con hepatitis fulminante, se les hace todo, sin embargo, nos quedábamos en 48%. ¿Qué sucede? ¿Por qué está ocurriendo esta situación? Porque hemos visto, pues, como decíamos, que hay virus nuevos. Por ejemplo, anteriormente no les hacíamos herpes 6 o herpes 7, no se les hacía adenovirus, por ejemplo. Entonces, todo esto va cambiando. Y obviamente la causa infecciosa sigue siendo algo muy importante en esta situación. ¿Qué sucede con cuando nos vamos a valorar qué virus son los que estaban causando la mayor cantidad de hepatitis fulminante? Obviamente, el virus de la hepatitis A sigue siendo el más importante. Aquí a veces cuando valoramos, si ustedes se fijan en la tabla que les estoy poniendo, en 2002 a 2011 teníamos 36% de niños que era causa la hepatitis A. Sin embargo, en la última década, si se fijan, bajó de forma muy importante. Y esto es interesante porque justo cuando veíamos la gráfica de la epidemiología de la hepatitis A en general en el país, vemos que justo en el 2011 tiene una caída importante y eso hace que nosotros tengamos menos hepatitis fulminantes por este virus, no simplemente por la cantidad de niños que se infectaron por esta situación. Obviamente, el citomegalovirus, el Epstein-Barr también tomaban gran importancia y parvovirus B19 en nuestra casuística también tomó una importancia. Recuerden que todos estos niños son niños previamente sanos, son niños que no tienen, excepto cuando hablamos un poquito de las metabólicas, pero todos los demás niños era un hígado previamente sano. Entonces, dentro de este punto, y me gustaría hacer hincapié aquí en estos datos, fíjense cómo los factores pronósticos en cuanto a los estudios de laboratorio sí tenemos que tomarlos en cuenta. Internacionalmente existen ya fórmulas determinadas como LUI, PEL, etcétera, que nos marcan cuándo es que un paciente se puede agravar o cuándo es que un paciente se está poniendo mal. Algo interesante, no sé si, bueno, es muy interesante, sin embargo, triste para los niños, es que nosotros, al no tener tanta facilidad de un trasplante hepático, son niños que evolucionaron la hepatitis fulminante solamente con medidas de sostén. Es decir, nosotros no detuvimos esta evolución con un trasplante hepático, a diferencia de la mayoría de las casuísticas de todo el mundo. Y esto nos ha dado conocimientos muy interesantes. Por ejemplo, en la mayoría de los estudios el amonio no consistía o no era un determinante para valorar un factor pronóstico. Sin embargo, nosotros vemos que es un factor muy importante para valorar si el paciente vive o si tenemos pérdida de ese paciente. Entonces, es algo que nosotros en un niño con hepatitis fulminante podemos tener como un foquito rojo que al parecer nos pudiera dar cierto dato pronóstico. Obviamente la bilirrubina directa, la ALT y AST, que digo, en lo personal, todos los que trabajamos niños con hepatitis, 500 lo van a tener todos, hasta los que no hacen ictericia. Entonces, realmente es un valor muy bajito, pero sí sabemos que cuando se empieza a incrementar, y sobre todo si tenemos, no sé, un niño que de repente llega con 6,000 de ALT y para 24 horas después me desciende un 50%, es decir, lo veo en 2,000,
Ojo, ese hígado está necrosándose y eso es un factor grave pronóstico para ese paciente. Obviamente los tiempos de coagulación, entre más alto sea el INR, mucho peor, bueno, es peor el pronóstico de ese paciente. Entonces, por eso es que es muy importante llevar un seguimiento muy estrecho con medidas de sostén, con medidas de cuidado específicos sobre ese paciente. Como les decía, dentro de esta casuística, si ustedes se fijan, podemos entender cuál es la evolución de un niño, en qué momento se decide hospitalizar, por ejemplo, aquí en el hospital, actualmente de enero para acá, tomando en cuenta esta definición, hemos tenido niños con hepatitis, han sido niños en donde se ha descartado obviamente de la A a la C, principalmente. La mayoría de estos niños se han resuelto de forma externa, hemos tenido varios de hepatitis A, y el único niño que se ha ingresado por hepatitis fulminante de enero acá, bueno, tenemos dos, uno que fue una tirosinemia, es decir, ese queda fuera de la definición, pero sí tenemos un niño que entró como una hepatitis fulminante, se le tomaron estudios, se dio negativo para A, para B, para C, el INDRE procesó otras muestras que estaban también negativas, salió positiva una carga, aquí en el laboratorio de la doctora Virginia apareció positivo para herpes 6 y también salieron cargas para Epstein. Sin embargo, al seguir al paciente, el paciente tiene un deterioro y entonces se vuelven a tomar estos virus y nos damos cuenta que se bajan. Y de hecho tenía IgGs para estos virus. Entonces, no fueron los causantes de la hepatitis. Por eso es que nuestro paciente sigue con diagnóstico de una hepatitis grave de origen desconocido. Actualmente está estable, no tuvimos mayor problema, se le dieron sus medidas de sostén, el paciente próximamente se va a egresar. Pero sí quiero que como que entendamos que la hepatitis fulminante, lo que nos va a preocupar, el paciente que vamos a ingresar, tenemos que tener muchas opciones, tenemos que abrir todo ese abanico y obviamente vigilar paso a paso su evolución, y los pacientes que puedan ser manejados de forma externa, porque no podemos ingresar a todos los que caen en esa definición, porque, bueno, ni los hospitales COVID nos van a alcanzar, entonces realmente tenemos que valorar muy bien qué paciente lo vamos a ingresar y cómo lo vamos a ingresar. Es muy importante la prevención. Yo creo que, no sé, a lo largo de toda la pandemia que estuvimos viviendo los años pasados, nos dimos cuenta que a lo mejor las medidas más sencillas fue lo que nos permitió realmente detener la pandemia, pudimos hacer cierto cerco, etc. Entonces, recuerden, el uso de cubrebocas sigue siendo importante. En la hepatitis, las hepatitis virales se contagian también por gotitas de saliva, etcétera. Es una forma de controlar la situación de la hepatitis. El lavado de manos es indispensable, es decir, todo lo que entra, sobre todo los hepatótrofos, bueno, A y E principalmente, sabemos que se encuentran en alimentos que puedan estar contaminados. Ojo con los alimentos crudos, sobre todo mariscos, ostiones, etcétera. Sabemos que son reservorios para hepatitis de tipo A e incluso hepatitis E. Entonces tenemos que prevenir lo más sencillo en las escuelas, e igual si los niños llegan con fiebre, si llegan amarillitos, así como se están sacando a los niños que llegan con gripita o con alguna otra situación, así también los niños que los ven, obviamente, con fiebre, que tengan diarrea, deben de ser también un foco que deba salir de las escuelas, en nuestras casas, estar pendientes de si hay alguien o no enfermo. Y, obviamente, los cuadros de vacunación. Durante la pandemia, muchos niños se dejaron de vacunar de todo. Entonces, creo que es un momento ahorita importante porque las mamás están un poquito angustiadas, sin necesidad de angustiarlas más, simplemente decirles que hay que volver a cubrir toda la cartilla. Recuerden que podemos vacunar de hepatitis A y B a los niños, verificar que estos cuadros estén completos, sobre todo ver que los esquemas se hayan cubierto. Y ojo, decirles que les vamos a vacunar contra hepatitis A y B. No los vamos a vacunar con esta hepatitis grave de origen desconocido, porque entonces vamos a crear falsas expectativas y pues obviamente estaríamos provocando mala información a nuestra población. Finalmente, nos gustaría comentar pues que la hepatitis aguda, como lo vimos, es una infección del hígado que puede tener múltiples causas. Una de las causas más frecuentes ya vimos que eran las infecciosas. En México el virus de la hepatitis A es un punto muy importante, o es uno todavía de las causas más importantes de hepatitis aguda en niños. Recuerden que tenemos
causas de hepatitis que no hemos podido aprender. No solamente en México, sino en todo el mundo existen las causas idiopáticas y estas siempre han existido. Y claro, ahorita lo único que hay que estar valorando es esta alerta de esta hepatitis que no se ha determinado todavía bien qué es. Recuerden que una hepatitis, aunque la definición actual diga hepatitis aguda, grave, de origen desconocido, el término grave queda, yo lo pongo siempre entre comillas. Recuerden que una hepatitis grave es una hepatitis fulminante, ya vimos la definición, hay que estar pendientes, hay que estar alertas de buscar estas hepatitis en los niños que pues ahorita pudiéramos llegar a tener con una hepatitis aguda, estar buscando esto, pero recuerden que no es tan frecuente. Una hepatitis fulminante, por ejemplo, en un virus de hepatitis A se da en menos del 0.03%, es decir, no son tan frecuentes, pero estemos alerta. Obviamente, ahorita de esta hepatitis grave de origen desconocido no se tienen datos de cuál es la etiología, no se tienen datos de la prevalencia, no se sabe cómo prevenirla porque no sabemos de dónde viene, pero sí ya vamos, como nos explicó la doctora Virginia durante la plática, sabemos más o menos algunas hipótesis, algunas teorías que nos pueden ayudar a determinar que, por ejemplo, puede estar en relación con un adenovirus. Hay que estar pendientes, hay que saber bien cómo investigar este adenovirus. Ya nos explicaba la doctora que no es nada más en plasma, sino que tiene que ser en sangre total y valorar si verdaderamente la prueba que yo estoy solicitando de adenovirus está evaluando el adenovirus 41, que es el que verdaderamente se ha relacionado o se ha asociado con nuestra nueva forma. Y un mensaje que las dos queremos dejar y que ojalá podamos todos pasarlo a nuestros pacientes es: sí vamos a estar alertas, sí estamos pendientes, pero no estamos en pánico, porque obviamente eso nos va a hacer tomar decisiones que no son buenas, como dar antivirales que no debemos, y cuidar obviamente la evolución de un niño con hepatitis aguda sin caer en pánico. Muchísimas gracias. Gracias. Oigan, excelente, pues muchísimas gracias. Oiga, yo tengo una pregunta porque yo de las cosas que he leído es que de los casos, bueno, lo primero es preguntar si en México hay un aumento de casos en general de hepatitis grave o de hepatitis fulminante con respecto a otros meses, que eso es lo que detonó el asunto en Reino Unido y en Alabama, ¿no? Que había un aumento de casos con respecto a lo que normalmente hay para esperado, ¿no? Y la segunda es si hay una asociación epidemiológica entre los casos. Decías, Vicky, que en Alabama, por lo menos, los 6 casos o 9 casos que se presentaron no se conocían entre ellos, eran incluso de diferentes zonas del estado. Me parece que en Reino Unido el caso es, o sea, la cuestión es parecida, no es Sí. como que es, en una escuela se dieron 12 casos de hepatitis y todos traían diarrea, o sea, algo como que No pudiera son- ser muy claro donde hay una asociación epidemiológica, ¿no? Y entonces se habla de que se están haciendo estudios de casos y controles para poder determinar si realmente el adenovirus tiene realmente una implicación, pero no sé si puedes ampliar un poquito sobre eso, porque creo que es importante. Bueno, de epidemiología voy a hablar un poquitito. No hay casos aumentados hasta este momento, no se ha reportado que hay un pico o una incidencia más alta de casos de hepatitis aguda. Hepatitis fulminante tampoco, al menos aquí en el hospital. Nosotros en los 2 últimos años tuvimos 8 casos de hepatitis fulminante. En este año llevamos 2. Como les dije, uno ya se determinó la causa y la otra, pues sí, pareciera que es de causa desconocida, pero como tantos años hemos tenido hasta el 40% que es de causa desconocida. Entonces, no se ha incrementado hasta este momento o no se ha notado este piquito que pudiéramos estar hablando. Ojo, pero sí estamos en tiempo de hepatitis virales, entonces sí tenemos pacientes con hepatitis A. Por supuesto. Y con respecto a la otra, así es, no se ha asociado a brotes, que eso es importante. O sea, no, hasta el momento no hay brotes de este tipo de hepatitis. Entonces, por eso están siendo tan cautos con la información, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿por qué no ha sacado a Estados Unidos esos 150 casos? Pues porque hay que analizarlos, hay que tener mucho cuidado para el reporte y no se han asociado con brotes, ni con escuelas, ni con nada de este tipo de eventos. Eso es. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Pues creo que no hay preguntas.
Bueno, pues muchas gracias. Igual nuevamente Perdón, agradecer. perdón, Pedro. Sí. Yo sí quisiera hacer una pregunta, quizá porque Adelante. me tuve que Adelante. salir 2 veces de la reunión y no escuché. Hola, Erika, y hola, Vicky. Muchas gracias por la información. Hola, Sergio. Pues mira, mi pregunta es, el término grave, como decía Erika, pues yo también lo pongo entre comillas, porque se los reservamos a los niños que tienen hepatitis fulminante. ¿Qué porcentaje de estos niños están haciendo hepatitis fulminante que tengan que llegar al hospital? El 6%. Del 4 al 6%, Sergio. Ok, o sea, sí es una cifra más alta que la de las hepatitis comunes, por ejemplo, la sabemos que es como el 0.1%. Así es. Entonces, pero el resto de los niños se está manejando de forma ambulatoria, como Totalmente. siempre, me imagino. Así Ok, es. o sea, tampoco es como, digo, sí para estar alertas, atentos, pero a mí me preocupa, pues, cómo corre la información y la desinformación entre todas las mamás y justo que estamos recibiendo miles de llamadas y que el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, hay que Claro. ponerlo, yo creo que en Sí, su, claro. en, No, en y además, su debida proporción. por supuesto, Sergio, por eso con Pedro aceptamos dar la plática porque recibimos llamadas que son muy alarmantes y no es, o sea, tenemos que estar al pendiente, sí, para que en el momento en que nos toque, como siempre nos puede tocar el caso difícil, complicado, estemos atentos, pero no porque van a desarrollarlo los niños, o sea, no es una hepatitis A, ¿no? Que se está Sí, de acuerdo. desarrollando esta patología. De acuerdísimo. Y nada más es muy claro la definición operacional y cómo estudiarlos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y seguramente yo creo que con el paso de los meses y días, esta definición se irá siendo mucho más específica y pues modificando, ¿no? Porque realmente, pues como todos sabemos, pues todas las hepatitis caen en ese rubro, que era lo que comentábamos, ¿no? Pues sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gusto en saludarte. Igualmente. Buenísimo, gracias, Sergio. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Creo que hay una manita levantada, no sé si A sea ver. Alfonso de la Torre, si de veras la tiene levantada. Alfonso, ¿querías preguntar algo? Creo que no. Es que no veo aquí en la lista, no veo, pero bueno, pues yo creo que quedó bastante claro y como dice Sergio, o sea, una de las razones que nos va a ser muy útil esta plática es precisamente tener una información adecuada para poder tranquilizar a las mamás y poder dar una información mucho más adecuada, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias a las dos y espero que no sea la última. Bueno, que Muchísimas tenga buen día. gracias. Bye. Hasta luego.